Continuamos en la revista Tele 15 por Digital 15 del grupo de medios Telemicro y ahora pasamos a nuestra entrevista central. Vamos a hablar de política, vamos a hablar también del tema seguridad, que estamos todavía dando traspiés con eso, y para ello tenemos aquí al ex diputado y ex embajador en Turquía, además miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, Elías Cerrulla, que está con nosotros. Le damos la bienvenida en este lunes. Buenos días, Ana Mercy, buenos días, Daniel. Muchas gracias por su invitación. Lo veo contento. Claro, después de lo de ayer no hay un pueblita que no esté contento. ¿Y por qué? Pero eso fue... Explíqueme lo de ayer. Vamos a ver qué fue lo de ayer. Mira, eso fue apoteósico. Cuando tú dices que tú tienes un candidato del tercer partido, que es de Santiago, y un presidente, que él y la vicepresidenta y funcionarios importantes son de Santiago, y Santiago se vuelca como se volcó ayer a favor del presidente Fernández y de la Fuerza del Pueblo, que no cabíamos adentro, que hubo que tener un montón... Pero Santiago no era de Abel. ¿De quién? De Abel. No, hombre, señores, es que ustedes han vendido una ficha pasada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, porque hay gente que dice que ganó. ¿Qué ganó? No, lo digo porque... ¿Pero qué ha ganado? Porque hay Pero que ganó en su reconocerle, partido. porque hay que reconocerle a Abel, por ejemplo, ¿Qué? que ha hecho un buen trabajo en la Santiago alcaldía. ha hecho un buen No, hombre, trabajo. lo que pasa es que ha hecho un trabajo sin oposición, señores. En ¿Cómo Santiago así? tú encuentras matas que se le cae el ramo y duran 3 días en una esquina. Es que no hay líderes aspirando en Santiago. Entonces él estaba jugando en una cancha solo, ya no. Ok. De enero para adelante, a ver que coja fuerza en la silla, que candela que le viene. ¿Y quién a partir de enero podrá llevarle la contraria No, o hacerle es que oposición ya en Santiago Santiago? tiene un partido de oposición que se llama la Fuerza del Pueblo, que no lo había. O sea, que esa gente de culminamos ayer- el proceso ahora, pero ya es para arrancar en enero. Ahora lo que terminamos fue el trabajo de organización, En que Santiago. fue lo que se mostró ayer. En Santiago. Don Elías, ayer, cuando daba la información en lo último, decía que el Partido de la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, cerraba sus actividades políticas de este año en Santiago. Pero lo que más me llamó la atención, aunque había muchísima gente, ¿eran de Santiago todito o era de toda la provincia del Sí, Cibao? siempre hay compañeros importantes de la dirección política y la dirección central que no dejan de ir a ese tipo de actos, pero el grueso era santiaguero. Santiago. Yo soy el supervisor de una circunscripción importante. ¿En Santiago? En Santiago, la circunscripción 1, y la forma, o sea, cuando tú haces una asamblea hoy día en un partido cualquiera, te Ahí dice, estamos tú le viendo dices, las mira, tú imágenes. vas 2 guaguas, y te dicen, dame una nada más. Ahí vi a un Leonel Fernández que yo he dicho que Danilo Medina no se ha dado cuenta. Pero no se debería hablar en la misma oración. No, de los dos, debería no. ser después de la coma. No, digo que Danilo Medina no se dio cuenta de el monstruo político que ha despertado, porque, Sí, él sí, por eso fue que lo porque sacó. lo está demostrando con la organización de la Fuerza del Lo que pasa Pueblo. es que hay visiones diferentes. El liderazgo de Leonel, que el pueblo lo vio levantándole la mano a Don Juan y levantándole la mano a Balaguer, Ajá. esos son liderazgos que surgen. Sí. Hay otro liderazgo que es del poder, que aquí yo te doy el poder de administrar a Telemicro y tú arrancas a hacer la gente, pero tú no creaste Telemicro. No. Entonces tú lo que te has puesto de gerente y tú arrancas a hacer una serie de cosas. Sí. Entonces hay gerentes en política y hay líderes en política. Eso es cierto. La otra persona que tú mencionaste lo que hizo fue gerenciar el poder del líder, que siempre fue Leonel en el Partido de la Liberación Dominicana, y que cuando se arma todo este problema que se armó para evitar que el líder asuma de nuevo el poder en el 20, entonces el líder sale como no sale nadie de los partidos. Lo ha hecho Don Juan y lo ha hecho Leonel. De un partido grande salió Don Juan, de un partido grande salió Leonel, y salen a lo que la gente no termina de entender, que no es a formar un partido político, es a reorganizar su visión de liderazgo, su visión de Estado en un partido político. Entonces tú no sigues a un hombre, tú sigues una visión. Los otros lo que tienen es que tuvieron un poder, lo manejaron, atropellaron, le queda una cosita, pero una cosita cada vez más chiquita, por eso hago así con la mano, porque cada vez el círculo es más pequeño. Se cierra. Y tratan de, con esa influencia del agradecimiento, mantener vivo sin que haya una idea. Influencia Porque del ¿cuál es? agradecimiento. Claro, yo te nombré y tú tuviste 8 años nombrado conmigo y tú tienes que estar conmigo. Pero entonces, si a eso vamos, a la influencia del agradecimiento, ¿todos los PLDistas son malagradecidos? Bueno, es que, Porque quien es que los PLD lleva al poder en primer lugar es Leonel Fernández. es que ese 80% ya está en la Fuerza del Pueblo. Ah, Lo que le va quedando al otro, y lo estamos viendo en los números constantes,
Ellos trataron de medir fuerzas ayer en Puerto Plata y tuviste todos los asientos vacíos. Nosotros las medimos en Santiago y teníamos lleno adentro y lleno afuera. Y gente parada, a pesar de que dijimos que no queríamos estar los hijos gente parada, no había donde poner. Pero vi a un Leonel desafiante, incluso hasta con el gobierno. Y justamente iba a eso. Ayer vi a un Leonel diferente. Y digo diferente porque demostrado está en la política que no hay un lugar más bueno para ser un buen político que en la oposición. Y el PRD en su momento lo demostró, luego lo demostró el PLD, lo demostró el PRM y ahora lo va a demostrar con la actitud que dio ayer al presidente el Partido de la Fuerza del Pueblo. El presidente en el día de ayer incluso le puso un mote a este gobierno y fue un hombre duro, crítico, desafiante hacia un partido al que él se unió con tal de que el PLD no pasara. Esa es la nueva actitud del 2023, a donde viene un acto electoral. Lo que pasa es que Leonel no se unió a un partido, es imposible que un hombre como Leonel se una a un partido. ¿Y qué hicieron? ¿Un acuerdo? Se unieron a una misión, que era evitar el trastorno político que se estaba creando desde el gobierno de turno. Porque era un tema de defender a la República. Era como que, mira, quiere hacer lo que no es correcto, entonces vamos a frenar eso y cada quien en su casa. O sea, tú no has visto a nadie de Leonel en este gobierno. Tú no has visto a Leonel favorecido en nada. Fue estratégico para que el PLD pero estratégico, no para que el PLD no siguiera, porque Leonel ama las bases del PLD. Para que no siguiera una cúpula que entronados en el poder, que con la soberbia del poder trataron de cambiar las realidades de la política. Entonces, si él ama al PLD, como usted acaba de decir... A las bases del PLD. Bueno, cuando yo no amo... al PLD. Sí, pero si tú amas las bases de una organización política y cuando tú amas, pásate en la vida real, tú estás pendiente a esa persona que tú amas. Claro. Él está pendiente a esas bases. Claro. Es que las bases ya están aquí. La experiencia, entonces el futuro sería que haya una unión próxima a las elecciones. ¿Se trabaja para eso? No, pero imposible. ¿Que ahí no serían capaces de unirse a los PLDistas? Mira, eso ni siquiera se habla en la dirección política. No a las bases, a la cúpula. ¿Se odian? Las bases ya están aquí. No hay que odiar. En política no hay que odiar. ¿Cómo yo amo a una cosa y yo no puedo pensar en un futuro con ese amor? Porque tú estás hablando de amar a una cosa diferente a la que yo amo. Yo amo a las bases del PLD, a la dirigencia del PLD, que es una dirigencia que por años trabajó bajo la guianza, bajo el liderazgo, bajo la luz de Leonel, y que cuando se ha ido formando y dando a ver la fuerza del pueblo, fíjate la cantidad de juramentaciones ayer. O sea, eso no se para. Mejor dicho, nosotros no tenemos agenda para la cantidad de compañeros que se están juramentando. Hemos tenido que ir armando agenda. ¿Qué es lo que da para la gente juramentarse? ¿Qué le ofrecen para la juramentación? Absolutamente nada. Yo te pongo el ejemplo sea, yo quiero ir para la Fuerza del Pueblo y no me van a dar nada. De un compañero de Santiago, se llama Gilberto. Yo me junto con él en un restaurante. Él me ve, como tú me decías ahorita, la cara... Sí, diferente. ¿Cómo fue que dijiste? Sí, rozagante. Rozagante. Sí. Y él va a mí y me dice, me saluda. Y me dice, Elías, ¿cómo estás? ¿Y cómo está la fuerza? Pues yo le cuento. Yo me debería cambiar. Digo, no, tú debiste cambiarte hace mucho. ¿Y qué yo hago para cambiarme? No, dame tu cédula, toma, renuncia al partido, a tu carta. Está aquí, lo juramentamos el domingo. Y vino con todas sus direcciones de base del intermedio que él dirigía. ¿Gratis? Claro. Bueno, yo le brindé un café. Porque yo estaba en mi mesa y pidió un café y la boqueta la pagué yo. Usted duró muchos años siendo come solo. Tengo que cuidarme, yo. Usted duró y le agradezco muchísimo a las bases que me apoyaron durante todos los años que estuve y que hoy están con nosotros. Fíjate que te dije ahorita, la mayoría de las direcciones medias del PLD se fueron conmigo para la Fuerza del Pueblo. Tengo que cuidarme porque yo soy loco con el café. Espérese. No, pero yo te voy a brindar uno una vez, lo hacemos una vez. Usted duró muchos años siendo come solo y todavía usted lo que está brindando es un cafecito para que se vayan para la Fuerza del Pueblo. No, yo no lo brindé para que se vayan, yo lo brindé porque yo estaba tomando café y yo no tomo café solo. Si tú te sientas conmigo, inmediatamente te brindo. No, porque ya yo veo que con un café usted lleva gente para el partido. Pero yo me he juntado con amigos como estaba bebiendo agua y se cambia. Un café de que para llevarme... Es que no es por mí, es por Leonel. Lo que tú viste ayer, por ejemplo. El café es armonía, es gozo. Nosotros teníamos un orden disciplinario ayer tremendo. Nada más tuvieron que anunciar que Leonel estaba entrando y se fuñó la disciplina. Porque todo el mundo hizo así para arriba de Leonel. Se movieron las sillas, la gente tratando de brincar. Tú veías al general Medina tratando de que Leonel pudiera pasar, porque la gente es loca con Leonel. El dirigente político es loco con Leonel. Y con el muchachito de la hora. Leonel, y Omar es otra cosa. Una historia nueva, pero mejor. No, lo de Omar es otra cosa.
Omar ha creado una imagen Omar impresionante. tiene un aire, como una cosa así para las Un señoras flow, mayores. Un flow. Sí, un flow. Mira, está actualizado. No, Omar Tiene es un tremendo, flow para señoras tremendo mayores. muchacho. ese. No, y tiene buen manejo, tiene buen manejo. Excelente. Buena escuela lo que él tiene. Cerulle, Exacto. el tema político, hay una preocupación en el ambiente y ha sido un grito lanzado por la Junta Central Electoral porque usted sabe que organizar un proceso conlleva una serie de planificación, de inversión que hay que hacer para que ya al 2024, que la gente lo ve lejos, pero ese está al doblar de la esquina, se tenga todo listo, preparado para las elecciones. La Junta ha dicho que tiene preocupación con el tema dinero, con el tema de las leyes de partido, la ley electoral y de partidos políticos que ya fue depositada en el Congreso y que nadie le ha hecho caso. Usted fue congresista también. Pero además la Junta tiene una preocupación Y que son muy malas de paso. con el tema de la campaña a destiempo, que no ha podido controlar eso. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo respecto a estos tres aspectos de la Junta Mira, Central en el Electoral? primer que le caso, preocupan? con el tema del dinero, yo estoy seguro que el gobierno va a entregar ese dinero. El gobierno no tiene la fortaleza de Estado como para provocar una crisis en la Junta Central Electoral. El gobierno no ha podido controlar la seguridad en ninguno de sus aspectos, no tiene el liderazgo de las fuerzas para controlar una crisis que pudiera provocar la desatención de la Junta. Sí, yo estoy seguro que se va a resolver. Con las leyes es una falta de voluntad del gobierno, porque el gobierno tiene mayoría en las dos cámaras. Lo que pasa, mira qué pasa en política. Yo fui parte de la comisión que estudió la ley durante casi 12 años. Al final se logró aprobar La ley electoral. la ley electoral y la ley de partidos. Pero se logró aprobar porque había una intención mala, pero había una intención del gobierno de aprobar la apertura de las elecciones a lo interno del partido. La famosa cláusula de elecciones abiertas, porque sabían que a lo interno del PLD no le podían ganar a Leonel, y entonces me sacaron de la comisión, crearon una comisión dominada por los que tenían la misma intención, y aprobaron una ley que lo único que tenía, diferente a lo que habíamos estudiado por años, era que los partidos podían mandar por mandato elecciones abiertas donde participara el pueblo, lo cual es una atrofia de lo que es un partido político. Que el jurista Porque ¿por qué tú tienes que votar en mi partido político? Se encargó como sastre al fin, que fue Nanfi Rodríguez. Sí. Nanfi fue sastre en sus inicios de vida. Como sastre al fin, empezó a cortar cosas depositando... No, pero Nanfi no estaba de acuerdo con los cambios. No, que depositó muchos recursos de inconstitucionalidad y le dieron ganancia de causa. Porque nosotros sabíamos que el gobierno, tú puedes ir con un picapollo y maltratar la voluntad de una gente, pero tú no podías ir a un partido a hacer lo mismo. No. Sí, pero a los partidos, Entonces, a los partidos se llevan otras cosas. No, pero al interno, No se lleva oye, es que apoyo. el gobierno de ese turno no tenía fuerza partidaria para ganarle la candidatura a Leonel. Entonces se inventaron y aprobaron una ley totalmente descompuesta y totalmente, las dos leyes están totalmente descompuestas porque tenían un solo objetivo. El objetivo no era servirle a la democracia de la nación, el Sino objetivo era internamente. frenar a Leonel. Cuando Daniel le hizo la pregunta de las propias necesidades que tiene la Junta para las elecciones, no ha podido frenar, está gritando por una partida económica más grande, usted dijo que era un problema del gobierno y que no tenía liderazgo. Yo me sorprendo de un partido que está dirigiendo los destinos de esta nación y con fuerza en ambas cámaras, cómo no tiene liderazgo para poder resolver esta situación. Lo está demostrando. Tiene las dos cámaras y no logra aprobar una ley para mejorar el país. No logra aprobar una ley para mejorar la Junta Central Electoral. No logra aprobar una ley, pero logra aprobar un préstamo que llega hoy y mañana está aprobado. Pero cuando usted era legislador, el partido de turno del PLD, cuando el presidente mandaba algo, era una orden. Claro. ¿No es así ahora? Bueno, ahora llega la orden, pero no se cumple, porque de una vez aparecen nuevas ideas. Mira, a veces usted me ayuda, pero muchacha, con mi limitación. Brillante. Con mi limitación. Sí. O sea, el presidente Luis Abinader está dividiendo el liderazgo con otra gente en su partido porque no logra esto. Pero claro, desde el ¿Con principio quién? se ha notado en el gobierno. ¿Con quién? El grupo de Hipólito tiene una fuerza impresionante dentro del gobierno, y tú lo has visto inclusive con los cambios que ha habido en el tema de justicia hoy día, con la falta de regulación en los temas de seguridad, que es un tema que Daniel citaba ahorita,
Y el tercero de las preguntas de Daniel se responde a la segunda pregunta. Daniel decía el tema de las campañas avanzadas. Pero si no le aprueban una ley para que la pueda controlar, ¿cómo va a controlar la campaña? pero... Si la ley no le da poder, la ley dice que no se puede, pero no le da herramientas a la Junta Central Electoral, porque no era la intención que hubiera herramientas. La intención era, la única intención de esas dos leyes, que se pudiera hacer campaña con el voto abierto entre los partidos. Sí, pero acusan a la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, el caso de Leonel Fernández, que no dice candidato a la presidencia, no habla de eso, pero la imagen de él aparece en las vallas. Es una de las referencias que hacen muchos... Daniel, lo que pasa es... Daniel hizo ese partido para él, tú sí eres chismoso. Porque no, por el tema... Yo te lo voy a poner con un ejemplo popular. Eso es como que tú vas a una fiesta sin novia. Y hay un amigo tuyo con una novia preciosa y tú le coges envidia. Y ¿por qué ese tipo anda con eso? Porque tú andas sin nadie. Es que Leonel es el líder de la Fuerza del Pueblo y es el líder del país. Nadie en la Fuerza del Pueblo le está contrarrestando su liderazgo. Entonces, no hay que decir, porque sería hipócrita de mi parte, ¿quién va a ser el candidato a la Fuerza? Vamos a ver, no, el candidato a la Fuerza del Pueblo va a ser cuando se hagan las primarias internas Leonel Fernández, porque pero si hasta no este momento nadie se ha levantado. Pero si Leonel Fernández no tiene oposición dentro de su organización política, ¿para qué gastar ese dinero? Pongan a ese hombre ya, porque todo el mundo sabe. Es que el mensaje, fíjate, cuando hacemos las encuestas, por eso tú ves que todavía el PRD aparece con un 10, un 9, un 11. ¿Con cuánto? Un 10, un 11. Pero ellos hablan de que tienen 30 y pico. No, ellos pueden tener 30, 40 en su computadora. Déjame revestirme de Geraldine. ¿Y en qué encuesta está eso para yo verlo? Porque en todas las marcas, menos la Gallup, porque esa no la han hecho, ellos la hacen pública, pero Gallup tiene forma de hacer encuestas y empresas que trabajan para los que ellos trabajan y que nosotros hacemos encuestas mensuales. Pero mira qué es lo importante de esas encuestas que las hacen nosotros para ustedes nada más. Estamos haciendo. No, nos las hacen amigos empresarios que ayudan al partido y pagan encuestas que no se saben que son para la Fuerza del Pueblo, porque si no se contamina la encuesta. Ahora, ¿qué es lo importante del resultado? Que dentro de eso poquito que aparece todavía el PLD, tú preguntas, ¿y en el PLD por quién usted va a votar? Y cuando se deja la respuesta abierta, ¿tú sabes cuál es la respuesta del 80%? Por Leonel. O sea, todavía hay gente en este país que cree que Leonel está en la Fuerza del Pueblo, en el Partido de la Liberación pero por eso entonces lo de la fotografía en las vallas. Identificando que es Leonel, pero este es el camino. Como decía Jesús, para hablar con Dios este es el camino. Para votar por Leonel es a través de la Fuerza del Pueblo. Pero Omar, recuerda lo que dijo Omar en una ocasión. ¿Qué dijo? Que para llegar al Padre... a través del Hijo. A través del Hijo. Sí. Pero y usted también, como diputado, que tuvo una carrera congresual interesante por muchos años, presidió la Comisión de Seguridad. De Seguridad y Defensa. Que ya hemos tratado ese caso. ¿Cuál es la opinión suya, ya como experto a nivel de seguridad y como político que debe trazar políticas públicas, y en este caso, en ese aspecto, cuál es la opinión de la situación de la República Dominicana? Mira, desde que yo empecé a opinar sobre este gobierno, muy al principio, que vi primero la traída de Giuliani, que es un hombre que el mundo respeta, pero que en el nivel de seguridad no hizo nada en Nueva York, no entienden qué fue lo que él hizo en Nueva York. Lo que hizo Giuliani en Nueva York fue ahuyentar el crimen. ¿Por qué? Porque empezó a registrar a todo el que cometió un delito, aunque fuera mínimo. Tú estabas como indigente en la calle, se paraba un equipo de policía, te registraba huellas y cuando aparecía algo, que se rompían un vidrio, entonces la huella inmediatamente te decía que en ese tiempo era una modernidad. Sí. Entonces, ¿qué hicieron los pilleros de Nueva York? Se fueron fuera de Nueva York a delinquir. No fue que le instaló un esquema de seguridad, fue que lo ahuyentó y empezaron a delinquir en New Jersey, en otros lugares. Fueron a otros estados. Cuando lo traen, yo escribí en Twitter que era una muy mala decisión del presidente Abinader. Pero cuando no trae a Giuliani y forman una comisión de amigos míos y gente que quiero, para que estudiaran la reforma, inmediatamente yo la protesté. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que vamos a reformar la carrera de medicina con una comisión de abogados? ¿Cómo vamos a reformar las construcciones de la ciudad con médicos en una comisión? ¿Y cómo va a formar el gobierno una comisión de ignorantes de la seguridad, aunque sean sabios en sus empresas, para reformar la seguridad de la República? ¿Quiénes son los ignorantes de seguridad que están ahí en la primera comisión de civiles y de ciudadanos de la sociedad civil, que se conformó, que empezaron a contratar, no sé si con dinero del Estado o el de ellos propios, porque era mucha gente de dinero, asesores para que le enseñaran qué era lo que había que aprender, y terminaron trayendo a este español que en España estaba retirado, sin trabajo, que no tiene un aporte, no tiene una luz
que pueda decir de España aquí. ¿Qué hizo él en España como para que tú seas el comisionado de seguridad de la República cuando aquí hay una cantidad de oficiales excelentes en la policía, que ni siquiera llegaron muchos de ellos a ser jefe de la policía, pero que tienen carreras policiales brillantes y tú no tuviste la humildad ni siquiera de consultarlo? Ni siquiera sentarte, aunque es una peña, ármate una peña en tu casa, si no quieres hacerla en palacio, júntate con esos generales y diga, señores, ¿cuáles son los problemas que hay? Y te hubieran dicho los problemas, no trae este español a venir a ofender a los de aquí, de palabra, porque si usted tiene carácter para decir que aquí hubo corrupción, usted va a la justicia con esos expedientes. Vamos a limpiar a la policía. No, usted lo que va a distraer la realidad dominicana con la inseguridad para echarle la culpa a los que fueron jefes de policía, incluyendo este gobierno que ha tenido 2. Él tiene 1 año de asesor. Entonces en ese año se ha estado delinquiendo y robando y mafiando dentro de la policía y él es el comisionado. No, es que el presidente Abinader no constituyó una idea. En la vida usted primero se forma una idea y después hace un plan para ejecutarla. Este gobierno no tiene ni la más mínima idea de cómo se resuelven los problemas de seguridad de este país. Así de claro te lo digo. No hay una sola medida, pero ahora tú no puedes transitar por la 27, que te escuché diciendo ahorita y lo estamos viendo en la prensa. O sea, yo pasé anoche, después de enterarme de las 3 pedradas, porque ya van 3, y le digo a la señora mía, ve mirando, si tú ves una cabecita avísame para acelerar, porque ya uno tiene que andar así. ¿Y tú crees que es justo? Que tú no puedas estar tranquilo porque tu hijo está en la calle, anda en un carro y tú tienes que... El hijo mío ya está desesperado. Papi, no me llame tanto, mi hijo, que yo cada vez que yo veo que tú te paras, porque yo tengo la localización, y cuando yo estoy mirando y veo que dura 5 minutos en una avenida, lo llamo, mi hijo, tú estás bien, porque o es que lo atracaron, o lo asaltaron, o le robaron, o le tiraron una piedra. No piensa nada bueno, no piensa nada bueno. El país está a nivel de seguridad desesperado. Te lo digo no como opositor, te lo digo como experto en el tema. ¿Por qué usted sobre todo, que representa una organización política como la Fuerza del Pueblo, con la experiencia que tuvo a nivel de legislación en la República Dominicana y perteneciendo a la Comisión de Justicia, no le hace una propuesta al partido de gobierno en ese sentido? No, si lees mi Twitter, sabe que yo puse en una ocasión al principio que en la Cámara, en vez de estar llamando asesores, en la Cámara tienen suficientes leyes que yo dejé listas y que mi esposa le ha venido dando seguimiento para reformar la seguridad de la República, que se trabajaron por años y que están prácticamente listas, que ahora solo hay que darle una actualizada porque han pasado 3 años. ¿Ustedes tienen diputados? Claro que sí. Pásele eso a esos diputados suyos. Pero ellos lo tienen, lo que pasa es que somos 18 diputados. Si no hay una voluntad del gobierno, entonces van a discutir las leyes y no la hay. Porque aquí están hablando, acaban de cancelar o de pensionar 1000 y pico de policías. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál fue el criterio? Para tú tirar para la calle sin haber arreglado la carrera policial, que es una ley que yo tengo sometida. Le digo entre usted y yo, que nadie lo va a saber, ¿cuál fue el criterio? Tú no eres de los míos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con esos 1000 y pico de seres humanos que entraron a la policía con 17, 18, 19 años y que lo sacaron con 50 sin ni uno arriba? Sin una seguridad, sin un seguro médico, sin una prestación para que puedan tener su casita, sin un plan de Estado para que tengan un retiro decente, cuando tienen una ley que yo dejé que se llama Ley de Carrera Policial, que es para asegurarle la vida post su vida policial a los que se sacrifiquen por cuidarnos a nosotros. Entonces, para que tú y yo duramos bien. Las leyes estaban ahí. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Que siga su felicidad. Seguirá. En el 2023. En enero arrancamos duro y curvero, como dicen por ahí. Señores, a ustedes gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.